En la historia de la humanidad existen nombres que resuenan por su crueldad y oscuridad, figuras envueltas en un manto de terror que trasciende los siglos. Esta es la historia de una mujer cuya obsesión y brutalidad la convirtieron en una de las leyendas más macabras de todos los tiempos. Desde los pasillos de un imponente castillo hasta las sombras de un juicio histórico, su legado sigue generando escalofríos. Bathory nació en 1560 en el seno de una de las familias más poderosas de Hungría. Desde joven, su entorno estuvo marcado por la violencia y la crueldad. Se dice que en su infancia presenció actos brutales, como la tortura de campesinos en las tierras de su familia, lo que pudo haber sembrado las semillas de su sadismo. A los 15 años, contrajo matrimonio con Fernek, un noble húngaro conocido por su brutalidad en el campo de batalla. Aunque pasaba largas temporadas ausente, su legado de crueldad marcó a Bathory. Se cuenta que él mismo le enseñó métodos de tortura que ella más tarde usaría en sus víctimas. Tras la muerte de su esposo en 1604, Bathory quedó a cargo de sus vastas propiedades, incluyendo el imponente castillo donde comenzaría su reinado de terror. Aprovechando su estatus de noble, comenzó a atraer a jóvenes campesinas con promesas de trabajo como sirvientas o educación. Sin embargo, estas mujeres jamás regresaban a sus hogares. Según los testimonios recopilados años después, Bathory desarrolló un gusto insaciable por la tortura. Las víctimas eran desnudadas y amarradas antes de ser sometidas a sufrimientos inimaginables. Algunas eran golpeadas hasta quedar irreconocibles, mientras que otras eran quemadas con hierros al rojo vivo. Bathory también usaba alfileres para perforar sus labios, uñas y otras partes sensibles del cuerpo. Uno de sus métodos más crueles era dejar a las jóvenes al aire libre en invierno, completamente desnudas, y rociarlas con agua helada hasta que morían congeladas. A menudo, ella observaba estas atrocidades como si fueran un entretenimiento macabro. La leyenda que le otorgó el apodo de la Condesa Sangrienta surgió de su obsesión por la juventud y la belleza. Según los rumores, Bathory creía que bañarse en la sangre de sus víctimas la mantendría joven para siempre. Aunque no hay pruebas concluyentes de que realmente realizara estos baños de sangre, numerosos testigos declararon haberla visto cubierta de sangre tras los asesinatos. En su búsqueda de víctimas, no solo atacó a campesinas, sino que comenzó a secuestrar a jóvenes de familias nobles, lo que eventualmente atrajo la atención de las autoridades. En 1610, tras años de rumores y denuncias, el rey Matías II ordenó una investigación. Cuando las fuerzas irrumpieron en el castillo de Bathory, encontraron una escena dantesca: cuerpos mutilados,
restos humanos esparcidos y mujeres agonizantes aún en cautiverio. El juicio fue un espectáculo macabro. Decenas de testigos, incluidos antiguos sirvientes de la condesa, declararon sobre los métodos de tortura y asesinato que ella empleaba. Aunque Bathory nunca compareció en persona, se calculó que sus víctimas eran más de 600, aunque el número exacto sigue siendo un misterio. Como noble, Bathory no fue ejecutada. En cambio, fue condenada a ser encerrada en una pequeña celda dentro de su propio castillo, sin ventanas y con apenas una ranura para pasarle comida. Pasó los últimos 4 años de su vida en completa soledad hasta su muerte en 1614. La historia de Bathory se convirtió en leyenda, inspirando cuentos y mitos que la colocaron como una figura vampírica. Aunque algunos historiadores creen que pudo haber sido víctima de una conspiración política, los testimonios y pruebas físicas apuntan a una mente cruel y desquiciada, obsesionada con el poder y la sangre. El castillo de Bathory sigue siendo un símbolo de horror, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando no tiene límites. Bathory, la mujer que buscó la juventud eterna en la sangre de inocentes, pasará a la historia como una de las figuras más siniestras de todos los tiempos.